Diseño de estructuras de mampostería. Em, Esta parte a mí me gusta trabajarla con un proyecto porque en mampostería no es tan complicado. Entonces, eso les sirve a ustedes como para irse dando cuenta cuál es el proceso de diseño en este tipo de estructuras. Este, entonces, para eso primero debemos de clasificar la estructura con la cual vamos a estar trabajando. Y la norma nos indica que existen dos tipos de clasificaciones, la estructura tipo 1 y la tipo 2. Entonces, las estructuras de mampostería que pertenecen al tipo 1 son las que tienen una superficie construida no mayor a 250 metros cuadrados. Mm, a 250 metros cuadrados, ¿sale? Entonces, por la superficie nosotros podemos ver que son estructuras pues muy pequeñas, ¿no? Ahí nos vamos dando idea de que las estructuras tipo 1 pues se refieren a casa-habitación. La siguiente nos dice que tienen hasta 2 niveles, incluyendo niveles de estacionamiento, o sea, sigue siendo casa-habitación, ¿no? Y las estructuras de los siguientes géneros, habitación unifamiliar o plurifamiliar, servicios, industria, infraestructura o agrícola, pecuario y forestal, pues son las que se incluyen dentro de esta categoría, ¿no? O sea, no únicamente nos referimos a casa-habitación, sino que pueden ser de todos estos géneros, pero que no rebasen 250 metros cuadrados y que no tengan más de 2 niveles. Y luego aquí nos dice que si es género habitacional plurifamiliar, o sea, en donde vive más de una familia, no debe de haber más de 10 viviendas en el predio, incluyendo a las existentes. Y finalmente nos dice que las estructuras del grupo A, de acuerdo a las normas técnicas complementarias de diseño por sismo, no podrán ser del tipo 1. Entonces, para eso, pues nosotros tenemos que ir a revisar la norma técnica de sismo, ver la clasificación que hace de las estructuras y ver cuáles son las que pertenecen a este grupo A, ¿sale? Y ya se las puse aquí. El grupo A son las edificaciones que es necesario mantener en operación después de un sismo de magnitud importante. Dentro de estas edificaciones están los hospitales, los aeropuertos, las terminales de transporte, ¿sale? Todo ese tipo de construcciones que son muy importantes. Nos dicen que en el grupo A también están las edificaciones que contienen sustancias tóxicas o explosivas, como gasolina, gas y pues cualquier otro tipo de depósito. Y edificaciones cuya falla puede causar un número elevado de vidas. Aquí me faltó, puede causar la pérdida de un número elevado de vidas humanas, ¿vale? Y pues dentro de estas se encuentran estadios, templos, auditorios y pues demás lugares de reunión. También están las edificaciones cuya falla afectaría a una población vulnerable y en este caso pues se refieren a las escuelas y principalmente pues las escuelas de kinder, primaria, secundaria y prepa me parece. Y finalmente las estructuras cuya falla puede causar la pérdida de material de gran valor histórico. Entonces todas estas son del grupo A y por lo tanto no pueden ser del tipo 1. Y las estructuras del tipo 2, acuérdense que estamos hablando de mampostería, pues son todas las que no pertenecen al tipo 1, ¿vale? Entonces, así de sencilla está la clasificación. ¿Y para qué se hace esta clasificación? Bueno, pues más adelante en el reglamento vamos a ver que algunas normas aplican a la tipo 1 y algunas normas aplican a la tipo 2. Como podemos ver, la tipo 1 podemos decir que es de menor importancia que la tipo 2, ¿vale? Pero bueno, entonces, con lo que nosotros vamos a estar trabajando es un proyecto, va a ser tipo 2, pero con lo que ustedes me van a entregar posteriormente, yo creo que va a ser tipo 1, ¿vale? Bueno, entonces esa es la clasificación. Y lo que les estoy poniendo aquí es un procedimiento más o menos que se debe realizar para la revisión de muros de mampostería. Acuérdense que todo esto es meramente académico, entonces yo me voy a basar en un proyecto, pero no vamos a hacer absolutamente todas las revisiones que se hacen en este proyecto, ¿no? Y a lo mejor no vamos a determinar las cargas de la manera más óptima, porque nos tardaríamos mucho. Vamos a obtener a lo mejor algunas cargas aproximadas, ¿sale? Pero bueno, el principio
Acuérdense que las etapas de diseño, las etapas del proceso de diseño estructural son tres, ¿no? Estructuración, análisis y diseño. Entonces, pues obviamente vamos a iniciar con la estructuración, proponiendo una estructuración de nuestra edificación. Una vez que tenemos la estructuración, pasamos al análisis de cargas, luego a obtener áreas tributarias, luego a hacer una bajada de cargas, y una vez que tengamos todo esto, pues ya podemos hacer las revisiones en los muros de mampostería, que nosotros vamos a trabajar con revisión por cargas verticales, laterales y flexocompresión. ¿Vale? Bueno, entonces toda esta parte es estructuración, esta parte de acá es análisis y esta parte de acá es diseño. Lo que nosotros vamos a hacer es que también lo vamos a hacer de manera manual para que ustedes entiendan estos conceptos de análisis de cargas, áreas tributarias y bajadas de cargas, ¿vale? Para que ustedes vayan entendiendo cómo es que funciona la estructura. Pero sabemos que en la actualidad, pues esto ya lo podemos hacer con programas estructurales, ¿sale? Solamente que pues tenemos que entender bien cómo trabaja la estructura para que nosotros podamos modelar eso y le digamos al programa pues que haga exactamente lo que nosotros queremos. ¿Vale? Bueno, entonces este es el proceso que nosotros vamos a ir siguiendo y aquí les voy a explicar un poquito de cada uno de esos puntos. El primer punto es la estructuración. Recuerden que este punto es el más importante en cuanto a los conocimientos que se deben de tener para poder proponer una estructuración buena, ¿sale? Y acuérdense que si nuestra estructuración que proponemos desde un inicio es la más adecuada, pues ya no tenemos que realizar este proceso cíclico de estructuración, análisis y diseño. Si no pasa el diseño, regresamos a la estructuración, volvemos a hacer el análisis y volvemos a diseñar, ¿no? Entonces acuérdense que esta parte es importante y pues por lo general se hacen mejores estructuraciones pues mientras más experiencia tengas y mientras más sensibilidad a las estructuras tengas, ¿vale? Bueno, entonces aquí lo que nosotros vamos a proponer es que tenemos que ver en el proyecto que nos den cuáles van a ser nuestros muros de carga, cuáles van a ser los muros divisorios, si es que tenemos, cuál es la diferencia entre estos dos, pues que los muros de carga van a estar soportando cargas de la losa y son los que van a transmitir la carga hasta la cimentación. Y los muros divisorios no, esos muros divisorios no están conectados con la losa, no están conectados con el sistema estructural. Y eso se ponen después de construir los muros de cargas y la losa. ¿Para qué? Pues para que no haya una transmisión por esos elementos, ¿sale? Esa es la diferencia entre esos dos. Aquí estoy poniendo traves y columnas. Yo sé que estamos trabajando con mampostería, pero pues dentro de la estructuración también tenemos que ver si es necesario a lo mejor un marco rígido, ¿no? Y por lo general en las casas pues pasa mucho esto. Nosotros trabajamos con muros de carga en las casas, pero pues con los claros que piden salvar o con los espacios abiertos que no quieren tener muros ni eso, entonces de repente tenemos que poner un marco rígido a base de trave y columna, ¿vale? Entonces pues también tenemos que ver cómo ubicarlo y proponer dimensiones. Dentro de la estructuración también nosotros proponemos el sistema de entrepiso. Vemos qué nos conviene más, si nos conviene una losa maciza o una losa aligerada. Y si es aligerada, pues, ¿qué tipo de losa aligerada, no? Porque, pues, trabajamos con vigueta y bovedilla y con losa nervada. Entonces, aquí, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, es lo que vamos a proponer. Y recuerden que en esta parte de estructuración, pues proponemos las dimensiones aproximadas. ¿Por qué? Pues porque nosotros necesitamos tener una base para partir de ahí y de ahí empezar a realizar el análisis, ¿vale? Entonces, si yo propongo muros de carga, a lo mejor yo digo que van a ser de 15 centímetros de espesor. Con eso inicio
y con eso pues tengo que hacer mis análisis de cargas, mis bajadas de cargas y el diseño de la estructura, ¿sale? A lo mejor si empiezo con losa maciza, veo el tablero muy grande y en lugar de decir que voy a trabajar con 10, de plano ya me aviento con 12 centímetros, ¿no? Porque yo sé que más adelante en las revisiones un tablero de 10 no me va a pasar. Entonces propongo 12. O si de plano veo el tablero súper grande, pues ahí ya digo, no, pues ¿saben qué? Me voy a una losa aligerada, pero ¿de qué espesor? Por lo común la más delgada es de 20 y de ahí te puedes ir hasta 35, ¿no? Este, entonces, tú aquí es en donde debes de proponer estos espesores de losa y muros para tener un punto desde donde partir. Y bueno, esa es la parte de la estructuración. Aquí les estoy poniendo una planta estructural, por ejemplo, dice planta tipo arquitectónica. ¿A qué se refiere que diga planta tipo? Pues que se supone que esta planta se va a estar repitiendo tantas veces nos indiquen en el plano estructural. A lo mejor es 2 veces, a lo mejor es 3 veces, a lo mejor es muchísimas más veces, ¿vale? Y entonces, en esta planta tipo es en donde yo voy a ir proponiendo la estructuración. Eh, ¿Y qué es lo que estaríamos viendo? Por ejemplo, aquí estaríamos viendo las dimensiones del tablero. Pueden ver aquí en la parte superior izquierda que estoy señalando una recámara. ¿Y qué es lo que nos fijamos? Pues que tiene una dimensión de 3.3 metros y del otro lado es de 3.6. Ninguno de los dos claros rebasa los 4 metros y eso significa que sin problema yo puedo colocar una losa maciza, ¿sale? Eh, bueno, aquí me enfoqué únicamente en este tablero, pero tenemos tableros aquí de diferentes dimensiones. Este es más chiquito que el otro, entonces puedo seguir proponiendo ese sistema de losa. Este es del mismo tamaño que el de arriba, puede seguir siendo losa, pero si se dan cuenta, aquí tenemos un área abierta muchísimo más grande, ¿sale? Entonces, este tablero, pues ya es, a lo mejor ya no entra dentro de las características de este, y ya no puedo considerarlo como una losa maciza. Pero, ¿qué pasa? Pues no voy a poner losa maciza de este lado y losa nervada de este lado. O sea, sí se hace, pero pues muchísimo más fácil construir un mismo sistema de entrepiso, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues para no tener un tablero tan grande como este, lo que yo puedo hacer, pues es atravesar elementos aquí de carga y cerrar tableros que se hagan más chiquitos. Aquí puedo poner una trave y a lo mejor aquí también puedo poner otra trave, ¿sale? Y de esa manera, pues yo ya estoy teniendo tableros más pequeños y mi sistema de entrepiso puede seguir siendo losa maciza. Eh, Esa es una opción. La otra opción es poner una losa aligerada, que a lo mejor me convendría más. ¿Por qué? Porque esto es una planta de entrepiso de departamentos, ¿no? Entonces tenemos 3 niveles de departamentos. Y lo que nosotros necesitamos, pues, es aislamiento. Una losa maciza dependiendo del tamaño, ¿no? Pero por lo general una losa maciza se va a escuchar como que todo, o sea, vas a escuchar las pisadas, vas a escuchar que mueven el mueble, vas a escuchar absolutamente todo. Y si yo no quiero tener ese tipo de problemas, a lo mejor pues ya de plano digo, no, ¿saben qué? Pues una losa aligerada y por los claros que tenemos aquí, pues en esta dirección y en esta dirección, a lo mejor sí puedo proponer una losa a base de vigueta y bovedilla. ¿Sale? Bueno, entonces, esas son las dimensiones, perdón, esas son las decisiones que debemos de ir tomando para una primera propuesta estructural. Por ejemplo, aquí, en medio, ustedes pueden observar que sí tenemos 2 muros, ¿verdad? Y eso está súper bien porque, bueno, cada departamento tiene su muro. Esto que nos da más aislamiento, pues no vas a estar escuchando cuando cocina el vecino o cuando lava su ropa, ¿no? Entonces, eso está perfecto. Pero si no tuviera aquí planteados los 2 muros de manera arquitectónica, a lo mejor tú en el concepto estructural, pues tú ya vas planteando eso, ¿no? A lo mejor voy a necesitar un muro doble en ese eje.
Y no únicamente por ahí, por el aislamiento, sino que este muro de acá, pues va a estar cargando zona de este lado, área tributaria del lado izquierdo, y pues también va a estar cargando área tributaria del lado derecho, ¿sale? Entonces, a lo mejor un muro pequeño no nos alcanza y necesitamos un espesor mayor. Eh, ¿Qué otras cosas dijimos aquí? Ah, bueno, los muros de carga, ¿no? ¿Cómo defino si es un muro de carga o no es un muro de carga? Bueno, pues si el muro que estamos viendo aquí, por ejemplo este, entre el eje 1 y 1', en el eje A, si nosotros, este muro se repite en todos los niveles, eso significa que el muro tiene continuidad. Y eso significa que yo puedo transmitir la carga por ahí desde la azotea hasta el siguiente nivel, al siguiente nivel y finalmente a la cimentación, ¿sale? Entonces, si el muro tiene continuidad, entonces sin problemas yo puedo ponerlo como un muro de carga, ¿sale? Entonces, este de acá sería muro de carga, este también sería muro de carga. Y luego, ¿qué pasa aquí en las zonas de ventanas? Bueno, en estas zonas de ventanas, si se dan cuenta, estos son ventanales, ¿no? Abarcan toda la longitud. Entonces, aquí yo no puedo transmitir carga porque yo no tengo ningún elemento resistente. ¿Qué es lo que hago? Bueno, dependiendo del sistema de entrepiso que tenga, es como se van a repartir las cargas. Si yo tengo mi losa maciza, la losa maciza se apoya perimetralmente, pues en todos los lados que pueda, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues entonces aquí voy a tener que colocar una trave. Y acá también voy a tener que colocar una trave, ¿sale? Entonces ahí ya estamos metiendo, aparte de muros de cargas, traves. Pero si el sistema de entrepiso que yo tengo es losa nervada, la losa nervada únicamente reparte la carga en una dirección, o sea, perdón, losa de vigueta y bovedilla. Hagan de cuenta que si aquí tengo un tablero y este es mi apoyo y este es mi otro apoyo, las viguetas las estaría poniendo en esta dirección, en dirección X, por así decirlo. ¿Y eso qué significa? Que los únicos muros de carga pues van a ser este y este de acá, ¿sale? Entonces, aquí como tal ya no es necesario una trave, a lo mejor es necesario un elemento más pequeño como un cerramiento. Entonces, por eso les comento, dependiendo del sistema estructural que nosotros elijamos, es como nosotros vamos a proponer los elementos resistentes, ¿sale? Y por eso les comento, pues que tenemos que tener así como que sensibilidad de saber hacia dónde se van a ir las cargas, de saber si es necesaria una trave o no, y todo eso pues lo van a ir adquiriendo con la experiencia. ¿Sale, chicos? Bueno, entonces esa es la parte de estructuración. Luego, una vez que tenemos propuesta la estructuración, que ya elegí mis muros, el espesor, el material, y que ya elegí el sistema de entrepiso, entonces lo que tengo que hacer ahora es un análisis de cargas. ¿Y qué es eso? Pues el análisis de cargas es determinar el peso propio por metro cuadrado de las losas. Entonces yo tengo que sacar un por metro cuadrado, o sea, kilos por metro cuadrado. ¿Cuánto pesa una losa? ¿Cuántos kilos pesa una losa por un metro cuadrado? O sea, en una superficie de 1 por 1. ¿Y qué es lo que vamos a considerar? Pues vamos a considerar el peso propio de la losa, pero también tenemos que considerar todos los acabados, ¿sale? Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí en la derecha, muchas veces nosotros pensamos que se construye la losa maciza de 10 centímetros que tenemos aquí, y eso es todo, ¿no? Si ustedes obtienen el peso por metro cuadrado de la losa maciza, es de 240 kilos por metro cuadrado. Pero si le sumamos todos los acabados que tiene, podemos llegar a tener hasta 500, 600 kilos por metro cuadrado. Entonces, es súper importante que además de considerar el peso propio de la losa, pues consideremos todos los acabados. ¿Y cuáles son los acabados? Pues el piso cerámico que vamos a utilizar, si es que lleva plafón, si es que tiene instalaciones, si lleva aplanado, y bueno, todos los diferentes acabados que nosotros podríamos tener, ¿no? Aquí yo les puse esta imagen, que pues en realidad está un poco exagerada, porque aquí le ponen
como decía, sobre piso o algo así, y es algo que nosotros no acostumbramos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es la losa maciza, 10 centímetros, y ponemos un aplanado por aquí arriba para uniformizar la superficie y después de hacer aplanado, pues ya le aventamos el piso, ¿no? Si es de azotea, pues es diferente, porque ahí sí ya llevaría pues esta parte más o menos para darle la pendiente necesaria, pero pues va de un espesor máximo a un espesor mínimo, ¿sale? Entonces, dependiendo del sistema de losa que estemos analizando, pues vamos a obtener diferentes análisis de cargas. Y aquí les estoy poniendo que hay que considerar cargas muertas y cargas vivas. Las cargas muertas son las que vamos a obtener analizando este tipo de esquemitas y las cargas vivas no las va a dar el reglamento. Dependiendo si es una casa, oficina, si es una escuela, la carga viva va a variar. Porque recuerden que comentábamos que pues no es el mismo mobiliario en una casa que en una escuela, o que en un laboratorio, o que en una bodega, ¿no? Entonces el reglamento nos da cierto parámetro donde nos dice que para casa habitación la carga viva que utilizamos es de 190 kilos sobre metro cuadrado, pero para escuelas y oficinas nos dice que 250 kilos sobre metro cuadrado. Pero para escaleras o zonas de tránsito peatonal nos dice que de plano utilicemos 350 kilos sobre metro cuadrado. Y para bodegas nos dice que mínimo 350 kilos, pero, eh, pero que te recomiendan hacer de plano pues un análisis del material que vas a estar almacenando, ¿no? Porque pues a lo mejor no le llegas a los 350 o a lo mejor pues vas a necesitar, o a lo mejor el material que almacenas pues es muchísimo más pesado, ¿no? Entonces ahí te recomiendan hacer un análisis en especial para eso. Bueno, y los diferentes tipos de losas que vamos a analizar son las losas de entrepiso, que son las losas tipo. La losa de azotea les comento que es diferente porque pues en la losa de azotea llevan el entortado, le dicen, que es pues este mortero que se coloca para que tenga pendiente la losa. La losa de baños también es diferente porque, bueno, muchas veces se deja el escaloncito o la caja, o muchas veces se deja la losa y se pone por abajo las instalaciones y se tiene que colocar a plafón. Entonces, dependiendo del proyecto, es el tipo de losa de baño que vamos a tener. También se hace un análisis de cargas para escaleras, porque pues todas las escaleras son diferentes, ¿no? A lo mejor losa de entrepiso, maciza de 10 centímetros con acabados comunes, tú ya sabes que va a tener un peso aproximado de 400 kilos sobre metro cuadrado, ¿no? Pero la losa de escaleras, como todas las distribuciones son diferentes, ahí sí no puedes tomar un peso en general porque pues hay escaleras de 2 rampas o hay escaleras de 3 rampas. O bueno, a lo mejor en esa escalera de 2 rampas, una tiene 3 escalones y un descanso, y la otra escalera tiene todo lleno de escalones, ¿no? Entonces, aquí sí hay que hacer un análisis en particular para cada una de las escaleras. Y finalmente, en la losa de tinacos. La losa de tinacos sería una suma de la losa de azotea más el peso que ejercen los tinacos. ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues se saca un peso del tinaco lleno, obviamente, la base del muretito en el que se va a estar apoyando esa losita, y se divide sobre la zona en que nosotros vamos a colocar los tinacos. A lo mejor un tinaco piensan que no es muchísima carga aplicada, pero pues dependiendo del área en la que la vamos a distribuir, sí nos puede aumentar mucho la carga muerta, ¿vale? Entonces, esos son los tipos de losas que vamos a estar analizando. La losa de entrepiso, pues esta se puede dividir en tres, ¿no? Losa maciza, nervada y losa aligerada. Esos son los que nosotros vamos a estar realizando. Y de ahí en fuera, pues va a depender del proyecto. Bueno, ese es el siguiente paso. Y tenemos el análisis de cargas. Entonces tenemos que definir las áreas tributarias. Y las áreas tributarias, ¿qué son? A ver, permítanme tantito.
Bueno, aquí dice, metros cuadrados que soportará cada elemento estructural, ¿sale? Ese es el área tributaria, lo que le corresponde cargar a cada uno de nuestros muros de carga o a cada una de nuestras traves, ¿sale? Entonces, vamos a tener dos tipos de tableros, losas en dos direcciones y vamos a tener losas o tableros en una dirección. Cuando la losa es en dos direcciones, eso significa que está apoyada perimetralmente en los cuatro lados. Y eso significa que podemos repartir la carga pues a esos cuatro lados. ¿Y cómo vamos a definir cuál es el área tributaria que le corresponde a cada uno? Pues lanzando líneas a 45 grados. Aquí tenemos una esquina, es un ángulo de 90 grados. Lanzamos la línea y, bueno, voy a intentar dibujar. Lanzamos la línea y así nos queda, ¿no? Del otro lado lanzamos la línea a 45 grados y en donde se interceptan, ahí es en donde se genera el área tributaria. Entonces, este muro de acá va a estar soportando toda esta área tributaria, que es un triangulito. Este muro de acá arriba va a estar soportando esta área tributaria, que es un trapecio, y pues de este lado ocurre lo mismo, ¿no? Esta área se va al muro vertical y esta área de acá se va a este muro en el eje horizontal. Entonces, esto sucede porque se supone que en los cuatro lados tenemos muros de carga, ¿vale? ¿Y cómo sabemos si trabaja en una o en dos direcciones? Pues vamos a hacer una división. A ver, permítanme. Ujú. Eh, la voy a escribir por aquí porque se me olvidó ponerla, ¿no? Pero se supone que es lado corto entre lado largo. Si lado corto entre lado largo es mayor o igual a 0.5, entonces estamos trabajando en dos direcciones, ¿vale? En las losas en dos direcciones, los tableros tienden a ser cuadraditos. Ajá, pues esta forma que tienen acá. Y pues aquí estoy poniendo unas fórmulas que encontré ahorita en internet, que se me hicieron como que muy sencillas para obtener el área tributaria, ¿no? El área del triángulo y el área del trapecio, para no estar sacando ángulos y para no estar aplicando pues estas fórmulas como tal. Entonces aquí ya nos dice el área del triángulo es el lado corto al cuadrado sobre 4 y el área del trapecio es el lado corto por el lado largo entre 2 menos el lado corto al cuadrado sobre 4. Entonces ya tenemos esas formulitas y ya podemos sacar directamente las áreas tributarias. Esto siempre y cuando lado corto entre lado largo sea mayor o igual a 0.5, ¿vale? Dependiendo de la literatura que estén utilizando, puede venir esta relación así o puede venir al revés, lado largo entre lado corto y mayor o igual a 2, me parece. Algo así. Pero bueno, es lo mismo, ¿sale? Y luego tenemos las losas que trabajan en una dirección. En estas losas, nosotros vamos a considerar que los muros de carga o los elementos resistentes únicamente se encuentran en dos lados, ¿sale? Aquí tenemos el lado de arriba y el muro de abajo. Únicamente ahí vamos a tener muros. En estas partes de acá, si se dan cuenta, no hay muro. ¿Y eso qué significa? Que entonces yo voy a distribuir las cargas solamente a donde tengo elementos resistentes. Y aquí voy a dividir el área total a la mitad y la mitad se va a un muro y la mitad se va a otro muro, ¿vale? Entonces aquí decimos que el tablero está trabajando en una dirección. Y en el ejercicio pasado, en el tablero pasado, perdón, aquí tenemos una dirección y aquí tenemos dos direcciones, ¿sale? A eso se refiere lo de las direcciones. Bueno, y siguiendo lo de la relación lado corto, tendríamos que el lado corto entre lado largo es menor a 0.5.
Entonces estos tableros tienden a ser más alargaditos, ¿sale? Eso o esto, ¿no? Que solamente tengamos apoyo en estas dos direcciones. Porque a lo mejor tenemos un tablero completamente rectangular, así, y sí tenemos muro acá, muro acá, muro acá y muro acá. Aunque tengamos muro en las si mi relación es menor a 0.5, entonces yo sé que de plano estos muros de acá no van a estar trabajando y yo reparto la carga en esta dirección, ¿sale? Solamente a los muros más largos. Y y eso, aunque yo tenga un tablero cuadradito, que es por lo que el general que se refiere a dos direcciones, pero si solamente tengo muro acá y muro acá, pues obviamente yo no voy a poder repartir carga en esta dirección ni a este lado, porque yo no tengo ningún elemento resistente, ¿sale? Entonces ahí hay que aplicar el criterio. Bueno, entonces esas son las áreas tributarias en una y en dos direcciones. Y una vez que ya tenemos las áreas tributarias y el análisis de carga, entonces yo ya puedo conocer o puedo empezar a realizar la bajada de cargas. ¿Y qué es la bajada de cargas? Pues aquí nos dice que es el proceso que explica cómo una estructura recoge, canaliza y desvía las cargas que resultan de fuerzas externas hacia los cimientos, ¿vale? El proceso se inicia en el último nivel y se agregan las cargas de cada nivel inferior. Entonces, se llama bajada de cargas porque es un proceso que empezamos en la azotea o en el último nivel y sacamos el peso total de la azotea. La distribuimos entre los elementos resistentes y llegamos al siguiente nivel. Entonces, en este nivel de entrepiso, obtenemos también el peso del entrepiso y lo distribuimos entre los elementos resistentes, pero le sumamos las cargas que traemos de arriba. ¿Sale? Entonces, eso es bajada de cargas y pues se llama así porque empezamos desde arriba hasta llegar a la cimentación. Y aquí nos dice, con ello se consigue conocer el peso total que el edificio transmite a la cimentación y a su vez el peso que la cimentación transmite al terreno, ¿sale? Entonces, al obtener esto, podemos determinar las dimensiones necesarias de la cimentación, pero también podemos obtener las cargas que van a estar soportando los muros, las traves y las columnas para poder realizar el diseño. Entonces, para eso nos sirve la bajada de cargas. Ahora, la bajada de cargas va a depender también del sistema estructural que nosotros tengamos. Aquí tenemos una bajada de cargas en muros de cargas, ¿vale? Tenemos la losa, muros de cargas, otra vez losa, muros de cargas y cimentación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí nos dice peso de losa, de cubierta o de techo, y se le suma el peso de los muros. Una vez que tenemos esto, pues sumamos el peso del siguiente nivel, que es el peso de losa de entrepiso más el peso de muros. Y finalmente le sumamos el peso de la cimentación y vamos a tener el peso total sobre el suelo. Y este es el procedimiento. Si se dan cuenta, aquí todos los muros, pues de manera esquemática, continúan, ¿no? O sea, este muro de acá arriba se repite en la parte de acá abajo. Entonces puede ser un muro de carga. Y nos dice que aquí este muro reparte el peso hacia la losa y la losa, bueno, aquí esta flechita no me gusta porque la losa pues lo sigue transmitiendo en esta dirección, ¿sale? Lo sigue transmitiendo hacia abajo y así sucesivamente. Entonces, esta es la idealización, por decirlo así, de la bajada de cargas en muros de carga. Cuando tenemos elementos continuos, podemos considerarlo de muro de carga. Ahora, ¿qué pasa si tenemos puertas y ventanas? ¿Lo podemos seguir considerando un muro de carga? Sí, pero ¿qué pasa? Pues en lugar de considerar la longitud total del elemento, entonces nosotros vamos a restar estas longitudes en donde no hay continuidad, ¿vale? Entonces, en lugar de tener a lo mejor 8 metros, como longitud total tendríamos 5 metros, ¿vale? Esa es la condición únicamente. Bueno, entonces, esta es la distribución que se realiza en muros de carga. Y en marcos rígidos la distribución es un poquito diferente, porque aquí tenemos las losas, aquí nos está indicando que son losas en dos direcciones, y estas losas van a transmitir la carga hacia las traves.
trave, trave, trave y trave. Y las traves a su vez van a transmitir las cargas hacia las columnas. Y pues va a pasar lo mismo en cada nivel, ¿sale? Entonces las losas transmiten las cargas a las traves y las traves van a transmitir las cargas a las columnas. Y las columnas son las encargadas de transmitir la carga a la cimentación. Entonces, si se dan cuenta, el proceso de bajada de carga sería diferente. Y a lo mejor aquí ustedes pueden entender un poquito más por qué cuando tenemos muros aquí divisorios en este tipo de estructuras y se fracturan, pues no hay tanto problema. ¿Por qué? Pues porque no son muros de carga, no son elementos resistentes. Entonces, este muro de acá no está transmitiendo ningún tipo de carga a la estructura real. Este muro es un muro divisorio. Se fractura, ¿qué pasa? Se puede rehabilitar. Si la fractura es muy grande, pues de plano habría que poner uno nuevo, ¿sale? Pero pues no pasa nada porque es un muro divisorio. El sistema estructural resistente es este de acá, de marcos rígidos. Bueno, entonces, ese es el proceso de bajada de cargas y una vez que nosotros tenemos las bajadas de cargas, entonces ya podemos hacer las revisiones que les comentaba. La revisión por cargas verticales, esto de acá también lo saqué del reglamento. Esta es la fórmula que vamos a emplear y pues ahí nos dice los factores que tenemos que utilizar, los factores de reducción de resistencia. Esta revisión por cargas verticales también nos indica qué tipo de cargas vamos a utilizar, ¿no? Que serían únicamente cargas gravitacionales. Y más adelante, aquí, en flexocompresión y cargas laterales, entonces pues ya vamos a utilizar otro tipo de cargas. Y para eso son las combinaciones que vimos al principio. Acuérdense que hay tres tipos de cargas permanentes, cargas variables y cargas accidentales. Y tenemos dos tipos de combinaciones. La primera combinación es carga permanente más carga variable y la segunda combinación es permanente, variable y accidental. Y dependiendo de la combinación que estemos utilizando, son los factores de carga que vamos a utilizar, ¿sale? Posteriormente yo creo que vamos a realizar un ejercicio de combinaciones de cargas para que pues ustedes vean más o menos de qué se trata, ¿vale? Que les digo que como tal no lo vamos a aplicar aquí en el proceso de bajada de cargas porque lo vamos a hacer de manera manual. No, perdón, sí lo podemos aplicar. Sí lo podemos aplicar. Pero bueno, ya cuando hagamos eso, ahí vemos las combinaciones de carga. Bueno, entonces, esta es la revisión a flexocompresión de los muros. Aquí igual el reglamento nos da las fórmulas, nos dice qué es lo que significa. Y aquí vamos a revisar, aparte del muro de mampostería, la distancia de los castillos, o sea, la máxima distancia que estamos colocando. Y si con eso revisamos, pasa el muro por flexocompresión. Y finalmente, aquí se me olvidó cambiarle, pero aquí era revisión por cargas verticales, ¿sale? Por cargas horizontales, o sea, por sismo. Fuerza cortante resistida por la mampostería. Esta es la formulita de acá y pues aquí están los factores que nosotros debemos de considerar. Antes, el reglamento del 2004, acuérdense que el último reglamento que estamos usando es el del 2017, pero antes el reglamento del 2004 tenía un apartado para revisión de muros por cargas verticales con un método estático simplificado. Acuérdense que meter sismo en una estructura pues requiere de ciertos cálculos en donde conozcamos pues el espectro del lugar, y con ese espectro pues obtenemos cargas y coeficientes sísmicos, ¿no? En el reglamento del 2004, el método estático simplificado nos permitía hacer una revisión de cargas laterales con un porcentaje de la carga vertical, o sea, de nuestra bajada de cargas. Lo único que hacíamos era cambiar la carga muerta máxima por la carga viva, perdón, la carga viva máxima por la carga viva accidental, ¿sale? En lugar de utilizar 190, por ejemplo, utilizábamos 100. Y con eso, pues nosotros obteníamos como un porcentaje de las cargas gravitacionales,
¿Sale? Entonces, con eso nos permitía revisar la fuerza cortante en los muros, siempre y cuando el edificio cumpliera con ciertos requerimientos, ¿no? Que no tuviera una altura mayor a 13 metros, me parece, que su relación base-ancho no fuera mayor de 2.5 y otra serie de requisitos. Pero en el reglamento del 2017 estaron porque, bueno, yo supongo que era una revisión muy sencilla y pues con los últimos sismos que hubo, esta parte del método estático simplificado pues desapareció y ya nos piden hacer una revisión, o mejor dicho, nos piden obtener unas cargas por sismo de una manera un poquito más sofisticada. Les comento, eso no lo vamos a hacer nosotros, pero vamos a obtener pues estas cargas de manera aproximada para poder hacer esta revisión de fuerzas verticales. ¿Sale, chicos? Eh, bueno, entonces, eso sería todo. Esta es como, eh, a ver, aquí están. Así, aquí están. Esto es como una breve introducción al proyecto de mampostería. Eh, Dice, buen día, estoy viendo una pregunta. ¿Qué pasaría utilizando travelosas? Travelosas, o sea, ¿te refieres a un elemento prefabricado? ¿O cómo serían las travelosas? Sí, es que nos comentaba que se utilizaban, bueno, en algunos casos las traves para tener una mejor distribución de las cargas, pero no sé si sea lo mismo la utilización de las travelosas para que se tenga una mejor distribución o si afectaría en este caso para la bajada de cargas. ¿Las travelosas te refieres a las traves que van embebidas dentro de la losa? Ajá. Bueno. No sé si también ahí se tengan que realizar el cálculo específico de la bajada de cargas. Bueno, nosotros, para considerar una trave como tal, tiene que cumplir ciertos requisitos y uno de estos requisitos es el peralte necesario, ¿no? Entonces, si te estoy entendiendo bien, o sea, el concepto de travelosas, me imagino que es una losa del espesor, perdón, es una trave del espesor de la losa, ¿no? Que es un detalle, es un detalle que utilizan mucho los arquitectos. Cuando tienen tableros muy grandes, lo que hacen es meter o reforzar un poquito más el centro del tablero con estas, les dicen traves planas, me parece, pero o sea, como tal, nosotros no lo consideramos como un elemento resistente, porque pues no tiene el peralte necesario para hacer esa transmisión, ¿no? Entonces, si tú quieres meter una trave, de plano tiene que tener pues un peralte mayor que la losa, mínimo 10, 15 centímetros mayor que la losa para que funcione como tal. Entonces, si esa trave está en medio del tablero, pues sí se debe de considerar, ¿no? Pero este refuerzo adicional que colocan, la verdad es que no funciona mucho. ¿Por qué? Porque el momento resistente de los elementos va a aumentar mientras yo tenga un mayor peralte o una separación entre varillas. Entonces, las varillas adicionales que tú le estás poniendo ahí, pues están trabajando a la misma altura y entonces no nos están aumentando nuestro momento resistente, ¿vale? Entonces, en respuesta a tu pregunta, si metes ese refuerzo adicional, por ahí no estarían bajando cargas, o sea, la carga se seguiría distribuyendo hacia los lados perimetrales. ¿Correcto? Sí, gracias. Sale. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces les comentaba que esto es así como que una introducción para el proyecto que nosotros vamos a ir desarrollando
Y pues lo que vamos a hacer en la siguiente clase, pues va a ser empezar este análisis de cargas para que sepamos cuál es el peso de las losas que vamos a estar utilizando. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Buen día. Adiós. Adiós.